Amén. Reciba el Señor toda la gloria. Y los que estaban el miércoles pasado saben que en el capítulo 1 de Primera de Corintios habla de que el que se gloría, gloríese en el Señor. Que miremos nosotros, que recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, que no hay muchos de nosotros nobles, no hay mucha sangre azul en nosotros. Dice que el Señor, que las cosas necias del mundo, las cosas sencillas del mundo, ha escogido Dios para avergonzar a las cosas que a los ojos de este mundo son muy valiosas. ¿Para qué? Dice así, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿Cuántos se glorían en el Señor en esta mañana? Yo me glorío en el Señor. Nadie se puede jactar, porque quien único se merece toda la jactancia es nuestro Dios. Ustedes saben que la Biblia, en realidad, la Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia no es un libro escrito por hombres como otros libros de filosofía, como otros libros de religión. La Biblia es un libro completamente aparte, diferente a todos los demás. Un libro que se escribió en un periodo, oigan esto, de 1600 años. Piensen ustedes, un libro que esté compuesto por 66 libros, escrito a través de 1600 años, escrito por 35 a 40 escritores, y que no haya contradicción, que lo que haya sean cientos de predicciones, cientos de datos asombrosos, históricos, científicos, que todos concuerden con la realidad que conocemos hoy en día. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Lo que usted y yo o cualquier ser humano puede saber acerca de Dios no es porque el hombre es tan inteligente y tan hábil y tan capaz que él descifra a Dios. El hombre que trate de descifrar a Dios, sabemos que lo que va a descifrar está errado. La única manera que podemos conocer la verdad de Dios es que Dios escoja, como ha hecho, revelarse al hombre. La Biblia es la revelación de Dios para ti y para mí. Amén. Qué bendición que cuando nosotros abrimos las páginas de este libro, que le llamamos las Sagradas Escrituras, dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer sean cabales, maduros e enteramente preparados para toda buena obra. Alguien dijo que la Biblia es tan sobrenatural, es tan grandioso, es tan milagroso, es tan atemorizante lo que está escrito en ella, que si el hombre hubiera querido escribirla, no hubiera podido. Incapaz. No hay ser humano cuya cabeza dé para tanto. 1600 años que esté hilvanada, que el 25% de la Biblia sean profecías, predicciones históricas escritas antes de que sucedan en 1600 años de escritura. Si el hombre hubiera querido, no hubiera podido. Pero también, si el hombre hubiera podido escribirla, no hubiera querido escribirla, porque la Biblia condena los defectos humanos. Dios le llama al pan pan y al vino vino, y a lo bueno bueno y a lo malo malo, y el hombre trata de justificar sus defectos. Y la Biblia, en vez de justificar, lo que hace es que pone los defectos del ser humano al descubierto. Así que el hombre, si hubiera querido, no hubiera podido, y si hubiera podido, no hubiera querido. Nos lleva a una conclusión: la Biblia es la palabra de Dios. Lo que usted y yo sabemos de Dios, lo sabemos porque Dios escogió revelarnos sus verdades. Todo lo que se escribió, como la mayoría de ustedes saben, todo lo que se escribió antes de que Jesucristo pusiera pie en la tierra,
le llamamos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió después que Jesucristo estuvo en el mundo, le llamamos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Y lo primero, el inicio de la revelación de Dios al hombre, es que Dios se revela al hombre. En el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios por primera vez se revela al hombre como Dios. Yo quisiera comentarles hoy un poquito acerca de los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Y yo quisiera que ustedes le pusieran no solamente mucha atención, sino que ustedes le pusieran la importancia que conlleva los nombres que vamos a ver de Dios, los nombres que Dios dio de su persona. Cuando Dios se refiere en el Antiguo Testamento a su persona, Dios se revela con distintos nombres. Primero se revela con títulos y luego, que es lo que yo quisiera hablarles hoy, se revela con su nombre personal. Y de eso vamos a hablar en un momentico. Pero, por ejemplo, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios. La palabra que en el castellano traducimos Dios fue escrita en el idioma hebreo. Los hebreos son los escritores que escribieron y que preservaron el Antiguo Testamento. Todos los escribas y los eruditos que vivían en Israel fueron los que preservaron los 39 libros del Antiguo Testamento. Ese versículo en Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra Dios es en hebreo. En español le decimos Dios, pero en hebreo es la palabra Elohim. Interesante que en el idioma hebreo no existen las vocales, solo existen las consonantes. Así que en esta mañana no vamos a intentar tratar de pronunciar esa palabra, pero créame que los judíos que hablan hebreo con esa voz que viene, ¿verdad? De la voz de esa pronunciación de la garganta, ellos pronuncian Elohim diferente como lo pronunciamos nosotros. Pero Elohim es el primer título que Dios da de sí mismo. ¿Qué significa la palabra Elohim? Significa creador y poderoso. Elohim, creador y poderoso. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, el segundo título que Dios da, nos enseña y nos revela de sí mismo, es el título que nosotros le decimos Adonai. Adonai. Cuando fuimos a Israel en febrero de este año y tuvimos que hacer escala en un país en Europa antes de volar a Tel Aviv, coincidimos aquella mañana, aquel amanecer, con un grupo de judíos que regresaban, que iban camino a Tel Aviv. No sé si regresaban y eran de otros países y estaban visitando. El asunto era que iba un grupo inmenso en aquel avión y nos agarró en el salón de espera para tomar el segundo avión rumbo a Tel Aviv. Y allí vimos a aquellos judíos religiosos, todos sacar todos los instrumentos que ellos tienen, la banda, la cinta que se ponen, que se van envolviendo en el brazo, una cajita que tiene adentro todo el Torah, la ley que se la ponen aquí, y todos miraban hacia un cristal, y ahí nos dimos cuenta que en esa dirección era que estaba Israel, ¿verdad? Y todos ahí leían y oraban, no estaban frente al muro de los lamentos, estaban en un aeropuerto, pero había docenas de ellos orando, Elohim Adonai. Yo no entendía más nada, pero entendía Elohim Adonai.
Y Adonai significa Señor y amo. Así que Elohim significa creador y poderoso. Adonai significa Señor y amo. Ahora, déjenme mencionarles el nombre personal de Dios que Él se da en el Antiguo Testamento. Nombre que los judíos dicen que es tan sagrado y tan sublime que ellos no se atreven a expresarlo. Ese es su rito y su costumbre de hace miles de años. No mencionan el nombre personal de Dios. Pero usted y yo sabemos que Dios se ha revelado con ese nombre porque quiere que nosotros lo sepamos. Así que Elohim significa poderoso, fuerte. Adonai significa que es el Señor y el amo. Pero ¿cuál es el nombre que aparece por primera vez en el capítulo 2? En el capítulo 1 aparece Elohim, aparece Adonai, pero en el capítulo 2 aparece cuando Dios va a crear al hombre, va a crear a Adán y a Eva. Y cuando Dios va a entrar en esa relación personal con el hombre, qué interesante que ya Dios no se revela como poderoso y como Señor y amo, sino que le da al hombre su nombre personal. ¿Y cuál es el nombre? Es el nombre que nosotros, los traductores de la Biblia, y hace muchos años, las personas se imaginaron que a pesar de que no había vocales en el idioma hebreo, pero que la pronunciación de ciertas letras se tenía que pronunciar con un acento vocal y nosotros le llamamos Jehová, Jehová. Pero en realidad en el hebreo el nombre que Dios dio de su persona es Y, H, W y H, Yahvé. Los judíos nunca lo expresan por las razones que le di. Yahvé, nosotros le decimos Jehová. Y en nuestra Biblia en castellano está traducido esta palabra en hebreo. En castellano está traducida Jehová. Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová o Yahvé? O Y, H, W y H. ¿Qué significa? Significa, oigan esto, el que existe en sí mismo. En otras palabras, el autoexistente. El que es lo que es. El eterno yo soy. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Se encuentra en Génesis capítulo 2. La primera vez que aparece el nombre personal de Dios. Miren, la primera vez que aparece es en el versículo 4, si me lo pueden poner. Dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y aquí Dios dio su nombre y dio uno de sus títulos. Jehová, Yahvé, Dios. Piensen por un momento que el creador del cielo y de la tierra, el eterno, oigan esto, el eterno yo soy, ha unido a su nombre ciertas características que tienen que ver con su carácter y con su relación con el hombre, con el ser humano, particularmente con el ser humano que ha experimentado la redención y la salvación de Dios. Yo quiero que ustedes que están aquí esta mañana puedan llevarse. Hoy vamos a hablar nada más que de 2 de los nombres compuestos del Señor. 2. Hay 7 nombres compuestos del Señor que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y permítanme leerles el siguiente párrafo. En su relación redentora con los seres humanos, Jehová tiene 7 nombres compuestos que le revelan como aquel que suple todas las necesidades del hombre desde que éste cayó en el pecado
hasta el tiempo de la redención final, donde el hombre se reúna para siempre con Dios. Y Dios se revela con 7 características y 7 nombres compuestos. ¿Cuáles son los nombres compuestos? Permítanme ponérselos en la pantalla. El primer nombre compuesto que Dios se revela en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh. Jehová Jireh, que es el Dios que provee. Eso es lo que significa. El segundo es Jehová Rafa. Es Jehová que sana. El tercero, Jehová Nisi, que es Jehová nuestra bandera, nuestro estandarte. El cuarto es Jehová Salom, que es Jehová nuestra paz. El quinto es Jehová Raá, que significa Jehová es mi pastor. El sexto es Jehová Sidkenu, que significa Jehová nuestra justicia. Y el séptimo es Jehová Sama, es Jehová que está presente. En esos 7 nombres Dios se revela al hombre. Y lo que yo quiero que ustedes escondan muy, muy de cerca en sus corazones es que en cada uno de estos nombres compuestos hay promesas de cómo Dios va a ser, cómo es el carácter de Dios en relación a usted y a mí. En cada uno de estos 7 nombres, en el Antiguo Testamento, antiguamente todos los nombres tenían un significado espiritual. Ahora se imagina usted qué clase de significado espiritual tendrá cuando Dios se autotitula con esos nombres compuestos. El significado es tremendo. ¿Para quién? Para usted y para mí. Las promesas de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la manera en que Dios se va a relacionar con usted y conmigo está vinculado, está estrechamente unido a la revelación de su nombre. Así que cuando usted y yo le decimos al Señor, tú eres mi Dios, ese es el título de él. Tú eres mi Elohim. Cuando le decimos, tú eres mi Señor, le estamos diciendo, tú eres mi Adonai. Pero cuando le decimos Jehová, tú eres Jehová, mi proveedor, estamos hablando de las características del Señor. Dicho sea de paso, permítanme un paréntesis. En el Nuevo Testamento no hay ni una sola vez que se menciona ninguno de los nombres de Dios. ¿Saben por qué? Porque en el nombre Jesús, Jesús significa Jehová el Salvador. Jesús es Jehová tu Salvador y el mío. Y en Jesús todas las cosas están reunidas, todas las cosas están encerradas en Jesús. Jesús reúne todas las características de Dios. Pero hay cosas muy especiales, muy significativas en estos nombres. Yo quisiera esta mañana, por unos minuticos, nos quedan unos minutos, hablar con ustedes de los dos primeros nombres compuestos del Señor. Los dos primeros, Jehová Jireh y Jehová Rafa. Quisiera, si tienen su Biblia y quieren acompañarme, que me acompañen al libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, y ahí vamos a tomar la historia. Dios se manifiesta al hombre, y en el capítulo 12, uno de los personajes principales de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios se revela a ese hombre. Se llamaba Abraham. Ese hombre era iraquí. Era de Ur de los Caldeos, de la tierra de los Caldeos. La tierra de Caldea es lo que hoy en día conocemos como la tierra de Irak. Y de la tierra de Irak, Dios se reveló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, que te voy a mostrar una tierra que tengo reservada para ti. Una tierra que te la voy a dar en herencia a ti y a toda tu descendencia. La Biblia dice en Génesis capítulo 12 que Abraham salió tal y como Dios le dijo. Abraham salió y caminó, viajó cientos de kilómetros hasta que llegó a la tierra de Canaán. Eso fue en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 15, 3 capítulos después, nos encontramos a Abraham que llega a su destino final. Y en la tierra de Canaán,
ahí Dios se le revela de nuevo y le dice, esta es la tierra que te tengo reservada a ti y a tus descendientes. En Génesis 15, Abraham se atreve a preguntarle a Dios, Dios, tú me has prometido que me vas a dar una herencia numerosa, pero yo no tengo ni un solo hijo. A quien único tengo es a mi mayordomo, que se llama Eliezer. Él va a ser el heredero de todo lo mío, porque no tengo un hijo, mi esposa es estéril. Dice Génesis capítulo 15 que el Señor, dentro de esa conversación que evidentemente era de noche, probablemente en su sueño, dice que el Señor le dice a Abraham, Abraham, sal afuera y mira para arriba. Y que Abraham mira los cielos y le dice, mira las estrellas, mira el firmamento y mira a ver si puedes contar las estrellas. Que en ese momento Abraham comprendió que eran innumerables las estrellas. Y Dios le dijo, ¿las puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Y en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando Abraham oye la voz de Dios, que Dios le dice, así va a ser tu descendencia. Oigan lo que dice, que en ese momento dice que Abraham le creyó a Jehová y su fe le fue contada por justicia. En ese momento Abraham creyó que la verdad no era la realidad de él, la verdad era lo que Dios estaba diciéndole. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos promesas de Dios y sin embargo le creemos a las circunstancias y no a lo que Dios ha dicho? Es hora de que empecemos a confiar en el Señor como confiaba Abraham. Y vamos a ver tremendos milagros. Amén. Amén. Así es. Dice que cuando Abraham oyó aquello, su fe invadió su corazón y dijo, si Dios me lo está diciendo, esa es la verdad. Y Abraham le creyó y Dios se lo puso en la cuenta de Abraham. Dios le imputó, Dios le atribuyó justicia a cambio de su fe. La fe es lo que nos da una justicia atribuida en la cuenta nuestra por parte de Dios. Dios nos atribuye justicia por medio de nuestra fe. Y Abraham se convirtió en el padre de la fe. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, el padre de mucha gente. El padre de mucha gente significa Abraham, el padre de muchas gentes. Y Abraham eventualmente se convirtió no solamente en el padre de Isaac y en el abuelo de Jacob y en el bisabuelo de las 12 tribus de Israel, sino que Abraham se convirtió, ¿verdad?, en la estirpe de donde vino nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Jesús, descendiente de Abraham, y todos los creyentes, dice el libro de Gálatas, somos hijos de Abraham, porque hemos creído, hemos tenido la misma fe que tuvo Abraham. Al creer en la verdad que Dios nos revela, creemos y dice la Biblia que nos identificamos con el padre de la fe, que es Abraham. Ahora, Génesis 15, Dios le promete, Abraham lo cree. Génesis 17, 18, Abraham cumple la promesa y Sara sale embarazada y da a luz un hijo y le ponen Isaac. Isaac se convierte en el heredero que Dios le prometió a Abraham. Isaac crece y llegamos a Génesis 22, que es donde yo quisiera hablarles por unos minutos. Génesis 22. Qué interesante que el capítulo Génesis 22, versículo 1 dice, entonces Dios, Jehová, probó a Abraham. Qué interesante que la fe del pueblo de Dios, la fe de los cristianos, Dios la prueba muchas veces. Dios nunca tienta a los cristianos a pecar, pero sí prueba nuestra fe.
la seducción para pecar siempre viene, es producto del tentador, del maligno, del malo, que conoce nuestra debilidad, y nuestra propensidad a las debilidades es la que nos hace ser seducidos. Pero Dios no tienta a nadie. Dice Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero Dios sí prueba nuestra fe. Hay una gran diferencia entre ser tentado para pecar y ser probado en la fe. Tú y yo vamos a ser probados. Si no lo has sido ya, créeme, prepárate porque lo vas a hacer. Pero todo creyente pasa por pruebas de su fe. En el Génesis capítulo 22, Dios nos da la muestra de la fe de Abraham, de la prueba de Abraham. Dice que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, heme aquí, Señor, tu hijo Isaac. Sí, Señor, que te lo di. Yo quiero que me lo devuelvas en sacrificio. Yo quiero que me lo sacrifiques. Sacrificar a su hijo era hacerle lo mismo que el sacrificio de un animalito inocente. Era con el cuchillo degollarlo y derramar la sangre sobre el altar. Y dice Génesis capítulo 22, yo quiero que ustedes piensen en lo que tomaría para un hombre hacer eso con su hijo. Aquí Abraham nos prueba que él amaba más a Dios que a Isaac. Era una prueba nada más. Claro, Abraham no lo sabía. Nosotros lo sabemos porque tenemos el resto de la historia y estamos mirando, ¿verdad?, hacia el pasado. Dice que Abraham tomó a su hijo, se levantó de mañana. Dicho sea de paso, Abraham vivía allí en la tierra de Canaán y Dios le dijo: tengo un lugar específico donde quiero que lo sacrifiques, que es en una de las colinas del monte de Moriah. Colinas que están en Jerusalén, el monte de Moriah, y que vayas allí y que me lo sacrifiques. ¿Qué dice la Biblia? Que Abraham se levantó de mañana, dice aquí el versículo 3, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, tomó a Isaac su hijo, cortó la leña, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día dice que vio aquella colina, aquella montaña de lejos, y cuando se acercaron, dice aquí que Isaac le habló a su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña. ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y que Abraham le respondió a su hijo: oigan esto, Dios, mi hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se va a proveer él mismo de cordero para el holocausto. Llegaron al lugar, Abraham hizo el altar, puso la leña, tenía la antorcha allí. Dice que ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar. Dice que tomó el cuchillo y que iba a degollarlo, y que en ese momento, un ángel le habló desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, no toques a tu hijo. Oigan lo que dice a continuación: no extiendas la mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios se demora, pero nunca llega tarde. Las pruebas tienen un fin, y si nosotros somos fieles en soportar la prueba, el Señor nos va a dar tremenda corona y va a haber un tremendo crecimiento en nuestras vidas, como lo hubo en la vida de Abraham. Quiero mostrarles los 2 versículos que leemos a continuación de esa historia. Si me pueden poner Génesis 22, 13 y 14, dice que entonces en ese momento Abraham alzó los ojos, miró, y he aquí a sus espaldas que había un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, lo importante y lo interesante es lo que dice el próximo versículo. Aquí Dios se revela con su primer nombre compuesto y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar como Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El primer nombre que yo quisiera que ustedes consideraran, porque tiene que ver con usted y conmigo, es que nuestro Dios dice que para ti y para mí, Él es nuestro Jehová Jireh. Él es nuestro Dios que provee. Dios es nuestro proveedor. ¿Qué provee Dios? Primeramente lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que Dios, nosotros no tenemos que sacrificar, que nosotros no tenemos que morir como un sacrificio a Dios, sino que para la salvación de nuestros pecados Dios se proveyó de sacrificio y Dios entregó al Cordero de Él, su Hijo único. Y cuando Juan vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Jesucristo, Dios ha provisto un sacrificio para que tú y yo no tengamos que morir y pasarnos la eternidad separados de Dios en el infierno. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Cordero que limpió, derramó su sangre por ti y por mí. Jesucristo es la provisión de Dios para el perdón de tus pecados y los míos. Jehová se ha provisto de sacrificio para que tú y yo no tengamos que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Pecado que heredamos de nuestros familiares, de nuestros antepasados, y que nosotros hemos continuado ese legado. Y continuamos pecando igual que pecaron nuestros antepasados. Pero Jesucristo, mis queridos hermanos, es nuestro sacrificio. Jesucristo es la provisión de Dios para ti y para mí. ¿Qué nos provee el Señor? En primer lugar, nos provee salvación. Y yo no sé ustedes, pero yo ahí me puedo quedar y el resto de mi vida estar dándole gracias a Dios, porque Jehová es mi proveedor. Porque el Señor proveyó un sacrificio en lugar mío. Jesucristo cargó nuestros pecados. El justo murió por los injustos para podernos llevar a Dios. El justo murió por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Si no tengo más nada, Jehová es mi proveedor. Jehová Jireh, Jehová Jireh. El resto de mi vida puedo darle gloria a Dios. El Salmo 103, mis hermanos, sí Señor, dale gloria a Él, dale gloria. Que las palmadas de tus manos expresen que tú estás afirmando eso en tu corazón. El Salmo 103 dice: bendice alma mía. Eso lo dice David muchos años después. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí empieza a enumerar los beneficios. ¿Cuáles son? Él es, primero, quien perdona todas tus iniquidades. El primero, el más importante, es que el Señor Jesús tomó nuestro lugar y se convirtió en ese carnero enredado en un zarzal, y ahí fue sacrificado por ti y por mí. ¿Dónde? En una de las colinas de Jerusalén. Igual en el lugar que Dios había seleccionado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y de ahí continúa diciéndonos las razones por las cuales debemos de alabar a Dios. Y yo quiero que tú pienses que el Señor, cada vez que nosotros partimos el pan, como hicimos el miércoles pasado, ¿qué estamos haciendo? Diciendo: el Señor es el proveedor de mi salvación, y lo estoy recordando hoy. Estoy partiendo este pan, me lo estoy comiendo y me estoy tomando este poquito de jugo de uva, recordando que por mí murió Jesús, clavado en una cruz en el monte del Calvario. Por mí murió Jesús. ¿Cuántas veces debemos de hacer eso? Todas las veces que querramos, con la mayor frecuencia posible.
Pero además de eso, ¿qué provee el Señor? Oigan lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios no solamente nos provee salvación, sino que cuando Dios entra en esta relación con nosotros como nuestro Redentor, ¿qué hace el Señor? El Señor es quien provee desde ese momento en adelante, como buen padre, todas las necesidades de sus hijos, de sus redimidos. ¿Tú crees que Dios, si dio lo mejor que tenía y no escatimó entregar por ti y por mí lo mejor que Él tenía, que Dios va a escatimar en darnos lo que nosotros necesitamos? ¿No dice la Biblia que Dios tiene el poder, que Dios nos ama tanto, que qué hijo hay, que qué padre hay que si su hijo le pide un pedazo de pan le da una piedra? O que si le pide un pescado le da una serpiente. Y entonces dijo Jesús, pues si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Amén. Dios es el que provee todas nuestras necesidades. ¿Qué dice Filipenses 4:14? Dice Pablo en el Nuevo Testamento, ahora me fui para el Nuevo Testamento, dice que Dios es poderoso para suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios está comprometido en proveer para nosotros. David escribió lo siguiente. David vivió muchos años y caminó con el Señor por años. Y escribió lo siguiente: joven fui y he envejecido y no he visto en mi vida justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mis hermanos, nuestro Dios provee todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos. Dios no necesariamente va a proveer todo lo que queremos, y mucho menos nuestros antojos. Somos unos antojados. Y nosotros en los Estados Unidos estamos súper mal criados. Pero Dios ha prometido que todo lo que nos falte, que el pan nuestro de cada día, Él nos los va a dar. Amén. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios a sus hijos va a mover cielo y tierra y Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vendrán momentos de prueba donde Dios nos está probando para ver si de verdad confiamos en Él. Pero créanme que después de la prueba viene la bendición. Después de la prueba viene la bendición. Dios tiene poder para darnos lo que nosotros necesitamos. De nuevo, no lo que nosotros queremos, porque muchas veces queremos más de lo que necesitamos. Y muchas veces dice Santiago capítulo 4 que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Estamos un poquitico equivocados. Y muchas veces nos quejamos. La historia del pueblo de Israel se quejó por el camino. Tenían agua y se quejaban. Le faltaba el agua, le faltaba la carne y se quejaban. Le faltaba esto y se quejaban. Y sin embargo Dios los estaba llevando de la mano y Dios iba a proveer para ellos siempre. Y si Dios ha hecho eso en el pasado, tú y yo podemos confiar de que Dios lo va a hacer en el presente. Amén. Y podemos decir, mi Dios es poderoso y yo voy a confiar en Él. Voy a confiar en Él de todo mi corazón. Dios provee nuestras necesidades y aquí hay muchas historias de personas que pueden atestiguar, todos los que estamos aquí podemos atestiguar cómo Dios se demora, pero nunca llega tarde. Dios se demora, pero nunca llega atrasado. Dios siempre llega en el momento preciso. ¿Puedes tú confiar en ese Dios? Ese es su nombre, Jehová Jireh. Dice que tú y yo podemos confiar en ese nombre compuesto, Jehová Jireh. Pero no solamente Dios provee nuestras necesidades físicas, sino que Dios dice que Él nos va a guiar, que si nosotros ponemos el oído bien de cerca a su palabra, a su espíritu, si nosotros intentamos y de corazón buscamos oír la voz de Dios,
que Dios nos va a guiar en las decisiones, en qué dirección movernos. El problema tuyo y mío es que muchas veces estamos demasiado apurados y no ponemos el oído a tratar de escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6? Muchos conocen ese versículo. ¿Qué dice? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo necesito que mis veredas sean enderezadas todos los días, porque todos los días tengo el potencial de tomar un camino desviado, de tomar una mala decisión, de hacer una mala decisión. Necesito diariamente poner el oído a la palabra, poner el oído al Espíritu de Dios y decirle: Señor, háblame, guíame. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro guía, que el Espíritu nos puede guiar y nosotros debemos depender de Él. Así que el Señor, Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso que nos ha dado su nombre personal, dice que Él es tu Jehová Jireh, el que ha provisto para ti salvación, el que va a proveer para ti y lo ha hecho ya, tu provisión, el que va a proveer para ti y lo ha hecho ya y continuará haciéndolo, la guía y la dirección para tu vida, para que tus decisiones sean las correctas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos reciben a Jehová Jireh? ¿Cuántos dicen: mi Dios es mi Jehová Jireh? Mi Jehová Jireh, el Dios que ha prometido suplir, el Dios que ha prometido, el Dios que es mi suplidor, el Dios que es el proveedor mío. Amén. Mis hermanos, en estos tiempos donde escasean, donde hay problemas de trabajo, créanme que el Señor va a proveer. Dios hace milagros. Si tú eres su hijo y tú lo amas y Dios ha puesto su mano sobre tu vida, créeme que Dios no se va a perder cuando tú más lo necesitas. Amén. Él dice que cuando su mano está sobre nosotros, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Eso vimos la semana pasada en el Salmo 138, versículo 8. Mi Dios cumplirá, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Jehová Jireh. Y yo quiero hablarles brevemente del segundo nombre compuesto del Señor. Jehová Rafa. Jehová Rafa, que significa Jehová mi sanador. Jehová Rafa, el que nos sana. El que nos sana. ¿Dónde aparece por primera vez ese pasaje? ¿Dónde aparece? Pues aparece en el libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. El sanador era Jehová. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? Cuando el pueblo de Israel acaban de tener tremenda victoria en el Mar Rojo. Vieron a los egipcios vencidos por el Señor. Vieron el juicio de los egipcios que los querían eliminar a todos, los querían matar. Y sin embargo el Señor destruyó a los que querían destruir a Israel. Lo vieron con sus ojos, cruzaron el Mar Rojo en tierra seca. Dios paró, Dios dividió el Mar Rojo para que pasaran por tierra seca de un lugar a otro. La lengua, el golfo de Acaba o de Acabá, el Señor los separó y la nación de Israel, todos aquellos cientos de miles de personas cruzaron por tierra seca y luego las aguas volvieron y ahogaron a todos los egipcios que venían persiguiéndolos para matarlos. Vieron eso, salieron rumbo a la tierra prometida por todas aquellas montañas en Arabia Saudita. Y dice, les voy a leer, que llegaron a un lugar llamado Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas, estaban contaminadas, no la podían consumir los seres humanos, eran aguas amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera visto el milagro del Mar Rojo abierto? De Moisés decir que se abra y que se abriera y pasar cientos de miles de personas y luego que se cierre y que se cerrara y que sus enemigos fueran ahogados allí.
¿Qué hubiera hecho usted si hubiera visto ese milagro unos días, unas semanas después? Hubiera dicho, si Dios hizo aquello, Dios tiene poder para hacer ahora lo que nos haga falta. O usted hubiera dicho, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué salación! ¡Qué maldición! ¡Me voy a morir aquí! Esa es la reacción humana, la falta de fe. Y los judíos, el pueblo de Israel, reaccionó de esa manera. Oigan lo que dice. Cuando encontraron que las aguas en aquel lugar donde llegaron eran aguas contaminadas, dice que el pueblo murmuró, se quejó contra Moisés y dijo, ¿y ahora qué vamos a tomar? La culpa es tuya por traernos aquí. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés era el totí. Era el totí porque a Moisés lo escogió Dios y le dijo, tú eres, pero Dios, ¿yo? Sí, tú. Pero no, Dios, búscate a otro. No, tú. Pero, Señor, yo no sé hablar. Tú y solamente tú. ¿Se lo dijo en música o en seco? Y Moisés, por obedecer a Dios, se convirtió en el totí. Y el pueblo murmuró, este Moisés desgraciado, mira, nos ha traído aquí al desierto para que nos muramos. En vez de decir, ya hemos visto la mano poderosa de Dios, la vamos a volver a ver. ¿No creen ustedes? Y miren, nosotros, no juzguen mucho a los israelitas, porque usted y yo somos muy parecidos. Dios ha hecho maravillas y de repente nos encontramos con una prueba. ¡Ay! Tiramos los brazos arriba. ¡Ay! Nos tiramos a morir. Dice que murmuraron contra Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que Moisés le clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y le dijo, echa ese árbol en ese bebedero, en esa laguna, donde sea. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y pudieron beberla. Dios sanó las aguas con un milagro más. ¿Ustedes no creen que Dios sigue siendo el mismo Dios milagroso? Dios no tiene poder para hacer milagros hoy en día. ¿Cómo es que hay personas, cómo es que hay cristianos que piensan que el tiempo de los milagros se acabaron? Si el tiempo de los milagros se acabaron, hay que cerrar y olvidarnos del cristianismo, porque el cristianismo sin milagros no es cristianismo. El cristianismo tiene milagros y que Dios nos ayude a aprender a caminar y esperar, a caminar en terreno milagroso y a vivir esperando milagros, los que Dios quiera. A mí me da lo mismo uno que otro que el otro. Lo que yo sé es que Dios hace milagros. Hoy, mañana, ayer, hace 100 años, Dios es un Dios milagroso. No, que el único milagro que Dios hace es el de la salvación. Mentira, cada oración que Dios contesta es un milagro. Amén. La que sea es un milagro. Alguien me dijo esta mañana cuando entré a la primera reunión, ¿y cómo está tu hija? Mi hija está mejor, ha habido un cambio. Qué bendición, me dijo. Tal hermana fue a mi casa y oramos y ha habido un cambio, un antes y un después de ese tiempo de oración. Y yo dije, amén. ¿Usted cree que yo dudé? Mentira. Se iba a mejorar de todas formas. No, la Biblia dice que oremos sin cesar porque la oración, cuando oramos, Dios se manifiesta poderoso. Amén. Tenemos que creer eso, yo creo eso, yo lo creo. Ay, este no sabe, este de teología está muy mal, tiene razón. Ore por mí, que Dios me dé el entendimiento que tiene usted. Ya hoy en día, en vez de fajarme, cuando yo tenía problemas antes con los que tenían unas diferencias teológicas conmigo, me peleaba con ellos. A piñazo limpio, piquiti, a piñazo verbales, piquiti, paquiti, piquiti, paquiti. Ahora ora por mí, que no tengo tanto entendimiento como tú. Ora por mí para que Dios me dé un poquito de lo mucho que tienes tú. No hay nada mejor para evitar una pelea que agachar la cabeza. Pero si ustedes quieren saber, yo creo en un Dios milagroso, que Jehová nos sana. Es más, le voy a decir algo que yo creo. El día que nosotros estemos en el cielo,
que de verdad podamos ver la película perfecta de nuestras vidas, usted y yo nos vamos a sorprender de las miles de veces que Dios nos sanó y que Dios intervino para que nosotros ni nos tocara virus, ni nos tocara bacteria y nos sanáramos, y que de repente nuestro organismo empezó a responder correctamente y nos sanamos. Nuestro Dios tiene poder y vamos a ver la película perfecta y vamos a decir: ¡wow! Yo no sabía cuántas veces Dios me había sanado. Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Amén. Jehová es nuestro sanador. No he llegado ahí todavía, estoy adelantado. Oigan esto, dice que cuando las aguas se endulzaron, que allí Dios les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Esa fue una prueba de fe. Y miren lo que dice el próximo versículo, que es el 26. Si me lo ponen, por favor. Ahí Dios les dijo, oigan esto, lo que le dijo Israel. Si ustedes oyen, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, y ustedes hacen lo recto delante de los ojos de Jehová y le dan oído a sus mandamientos y guardan todos sus estatutos. En otras palabras, si ustedes dejan que esta palabra esté gobernando sus vidas y ustedes están de verdad siguiendo al Señor, si ustedes están siguiendo al Señor y siguiendo su palabra, es lo que está diciendo ahí con todas esas palabras. Si ustedes hacen eso, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. ¿Cuántos reciben a Jehová como nuestro sanador? Jesús sanó toda dolencia de los que vinieron a él. El Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ese es Jehová Jireh, el que sana todas tus dolencias. Jehová Rafa, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te hace rejuvenecer, el que sacia de bien tu boca. Ese es nuestro Dios. Y tú y yo necesitamos guardar y esconder esto en nuestros corazones. No hoy, porque en este momento esta es la clase teórica. Lo importante es que esta información la apliquemos cuando venga la práctica. Esta es la teoría, pero la práctica está ahí, tal vez está ahí afuera, tal vez está al doblar de la esquina, tal vez está ahí por la tarde, por la noche. La necesidad de decirle: Señor, voy a confiar en ti. Señor, voy a citar tu palabra, voy a creerte. Señor, necesito un milagro. Tú eres mi Jehová Rafa. Yo les he contado esto y termino con esto. Yo les he contado esto. Que la prueba más grande que nosotros hemos pasado, Aurora y yo, es cuando nuestra hija con 21 años le diagnosticaron cáncer y la diagnosticaron mal y perdimos 6 meses y tenía cáncer. Y cuando nos dijeron: no, tiene cáncer. Ay, Dios mío. Tiene cáncer en la tiroides. Es más, tiene el cáncer se le ha ido para los ganglios. Ay, Dios mío, cáncer en los ganglios. Y dijimos: bueno, a orar como nunca antes. Ustedes saben que cuando de verdad aprietan los zapatos, cuando uno de verdad se pone en serio, orar. Y yo me acuerdo que Aurora se levantaba de madrugada y yo también me despertaba lo mismo a las 2, a las 3, a la hora que sea. Ahora me despierto ya sin problema, con problema, a las 2, a la 1, a las 12. Si me acuesto a las 9 me despierto a la 1. Si me acuesto a las 10 me despierto a las 2. Ya eso es un problema de la tonga. La tonga de años. La tonga, un problema del alma, del almanaque, tiene razón. No, tú conoces eso, ¿verdad? Tú conoces eso. Y yo me despertaba y Aurora estaba tirada en la sala de aquella casa donde vivíamos, que la recuerdo con una alfombra vieja y sucia. Pero Aurora estaba tirada en el piso con la Biblia abierta ahí orando y clamando.
Y un día, Aurora me dijo, estaba clamándole a Dios desde lo más profundo de mi corazón y Dios me habló y me dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y Aurora se agarró de eso. Y Damaris tiene hoy, ¿cuánto? 36 años. Y la enfermedad no fue para muerte, fue para la gloria de Dios. Y tuvimos que pasar por el valle de lágrimas. Y toda aquella operación y aquella cirugía y aquellas horas esperando que el cirujano saliera agonizando ahí. Y todo aquel collar de ganglios extraídos, extirpados. Y ¿cómo se llama? La tiroide. Pero el Señor contestó, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa. Y te doy eso para que tú te agarres de eso y tú digas, Señor, Señor, tú eres el Dios de milagros y un milagro para mí yo quiero. Eso es lo que dice la canción de Juan Luis Guerra. El Dios ha hecho esto, y ha hecho esto, y ha hecho esto, y ha hecho esto. Y como ha hecho todo eso, un milagro para mí yo quiero. Amén. Lo único que no pueden hacer es bailar el merengue que va acompañado con eso. Pero un milagro para mí yo quiero. Porque Jehová es Jehová Rafa. Amén. Bueno, ese es nuestro Dios. Y nos quedan unas cuantas que vamos a... Nos queda Jehová Nisi y Jehová Salom y Raá y Sidkenú y Jehová Sama. Nuestro Dios nos ha hecho grandes promesas que están unidas, vinculadas a su nombre. Cuando Él entra en una relación con nosotros, Dios, su carácter prevalece y podemos contar con Él. Si por casualidad hay alguien aquí o en su casa, en algún lugar que ha sintonizado esta transmisión y por casualidad usted nunca le ha dicho a Jesucristo, Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo creo que tú eres Dios. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios y por ende es Dios el Hijo. Dios el Hijo. Jesucristo, Dios que se hizo hombre por nosotros, para morir por nosotros y pagar nuestros pecados. Y el primer paso donde el hombre se conecta con Dios es cuando lo hace, cuando Dios cree que Dios es su proveedor, el proveedor de su salvación, que Dios ha provisto la salvación a través de Jesús. Y si tú estás aquí o estás en casa y nunca le has dicho a Jesús, Jesucristo, yo creo de todo corazón que tú eres el Señor. La Biblia dice que lo primero que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. Yo lo he confesado y espero que tú también. Y si creemos en nuestro corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, porque la salvación es la muerte, sepultura y después de 3 días la resurrección de Jesucristo. El que crea que Jesucristo es el Señor y que murió y resucitó y pagó por todos sus pecados y que lo crea de todo corazón, la Biblia dice que el que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecados por su nombre, por su nombre. Y si tú en esta mañana le dices, Jesús, tu nombre es el Salvador y yo confío en ti, dame perdón y dame salvación, tú también puedes tener vida eterna. Le voy a pedir a los que están aquí en la casa, en este salón, que se pongan de pie y vamos a terminar en oración.